Hola amados, Dios les bendiga. Aquí el pastor Eddie Lago hablando acerca de la palabra de Dios como imitar a Cristo. El propósito de imitar a Cristo, dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces tengo un tema con 3 puntos: imitar a Cristo con sus disciplinas, con su carácter y con su mensaje. En sus disciplinas podemos ver que él oraba, él iba a la iglesia y que él también visitaba enfermos, él hacía caridad. Entonces, cuando nosotros aprendemos que Jesús vino a aprender obediencia, dice la palabra, él vino a aprender obediencia, nosotros tenemos que aprender a obedecer también a Dios por medio de su palabra. Podemos ver en Romanos 12:1 que dice que tenemos que ser 12:1 y 12:2, ¿verdad? Que habla acerca de no conformarnos a este mundo, sino ser renovados o transformados, una transformación es una metamorfosis, un cambio, ¿verdad? En nuestras vidas, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, del espíritu de nuestro entendimiento, dice, para que podamos comprobar cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios, por medio de la palabra de Dios. En la disciplina tenemos que amar la palabra, buscar la palabra, porque por medio de la palabra cambia nuestra manera de pensar. Cuando cambia nuestra manera de pensar, por consecuencia, nuestras acciones cambian también. Entonces dejamos estas obras de la carne. Dice la Biblia que son manifiestas las obras de la carne. Las obras de la carne, ¿cómo las podemos vencer? Por medio de la palabra. ¿Cómo puedes vencer hábitos pecaminosos? Por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar a cualquier incrédulo. La palabra de Dios tiene poder para revelar tus intenciones. La palabra de Dios tiene poder para combatir el pecado. La palabra de Dios tiene poder para darnos crecimiento. Y la palabra de Dios tiene poder para hacernos semejantes a Cristo. Cuando nosotros conocemos la palabra, conocemos a Cristo porque Él es la palabra. Entonces nuestro carácter empieza a cambiar. En nuestro carácter podemos recibir ataques del enemigo cuando menos los esperamos, cuando menos los queremos, de la persona menos indicada o calificada, y cuando uno no lo quiere, cuando menos lo quieres. Entonces viene el ataque en el momento menos indicado. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el desierto, ayunando por 40 días, llega el enemigo y le ataca primero por la carne. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó con la palabra diciendo, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. En el carácter hay una respuesta a saber responder, porque ya tiene las disciplinas, que es orar y leer, orar y estudiar, orar y practicar lo que ha estudiado en la palabra. Esto es el ejemplo de Cristo. En el carácter vamos a mirar que cuando menos se lo esperaba, el diablo lo tentó con la carne, luego lo tentó con el mundo y le enseñó todas las riquezas y le dijo que postrando le adorara. Podemos mirar que el mundo, las cosas del mundo, dice la Biblia que no nos conformemos a este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este mundo? Bueno, primero que nada, cuando se te presenta la tentación de la carne, salir huyendo. Huye. La Biblia enseña a huir. 2, cuando se te presenta la tentación del mundo, riquezas, títulos, todas esas cosas, dice que no te conformes a ellas, sino porque te moldea al mundo, ¿verdad? No te conformes a las filosofías del mundo, que no te moldeen, sino que seas transformado, dice, renovado por la palabra de Dios. Entonces, tú eres un buen administrador de las cosas que Dios te da. No vas a salir corriendo si alguien te ofrece dinero, pero sí vas a tener que ver, conforme a la palabra de Dios, de dónde viene ese dinero para no recibir dinero sucio. Amén. Y para terminar, vamos a imitar su mensaje, las buenas nuevas de salvación. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en la gracia tenemos una nueva ley, la ley de Cristo. Ahí hay ley moral, sí. Ahí hay mandamientos, sí.
Los mandamientos de Cristo son más de 120. Así que tú tienes que entender que no estamos bajo los mandamientos de ordenanza o en forma de ordenanza como los 10 mandamientos. Ya no está la ley moral, ya no está la ley ceremonial ni judicial, como dices. Es toda o nada. Así como quebrantar un mandamiento es quebrantar toda la ley. De igual manera, cuando Jesús cumplió la ley, la cumplió toda. Dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará hasta que se haya cumplido. Ahí está la clave. Ya la cumplió Jesús. Sí, Él dice en la cruz, consumado es. Quiere decir que ya la cumplió. El mensaje es que ahora es una nueva ley, la ley del Espíritu, la ley de la libertad. Ya no estamos condenados por nuestros errores, por nuestro pecado. Nosotros dejamos estas cosas porque estamos agradecidos con Dios. Nosotros dejamos estas cosas porque amamos a Dios y sabemos que le amamos porque Él nos amó primero. Así que, hermanos, les doy las gracias por haber escuchado. El mensaje de Jesús es que Él vino a morir en la cruz para salvarte. Resucitó al tercer día. Y si tú quieres cambiar tu vida, yo te invito a que hagas una oración en tu corazón. Si quieres arrepentimiento, apártate de tu pecado, apártate de la carne. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando venga la carne, huye. Cuando venga el diablo, resístelo. Cuando venga el mundo, no te conformes a él, sino como cambia por la palabra, cambia por la palabra. Él te amó primero y dio su vida por ti porque tú no podías. Entonces, haz una oración y confiésale a Dios tu pecado y apártate de él. Dice la palabra de Dios que el que confiese su pecado y se aparte de él, alcanzará misericordia. Que Dios les bendiga.